cada tanto se me seca y sabemos que cuando la garganta se seca no paramos más. Entonces que el Señor nos ayude en esta oportunidad para poder verdaderamente aprender juntos la palabra y como dijo el hermano, que sea la guía del Señor que esta mañana nos guíe para que podamos recibir su palabra y ser instruidos por ella. Sin más preámbulo, vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, hermanos, si me acompañan, por favor. Estamos estudiando el capítulo 2, recordarán, nada más un rápido pantallazo, habíamos visto en el capítulo 1 que habíamos visto las bendiciones espirituales en Cristo, que habíamos recibido, que el Dios ya había establecido antes de la fundación del mundo, aquellas bendiciones celestiales y espirituales que estaban reservadas para nosotros. Y también en contraste a eso, a lo que habíamos ya recibido en Cristo, por la fe, también Pablo en el capítulo 2, al iniciar el capítulo 2, nos mostraba la condición en la que nos encontrábamos antes de Cristo. En los primeros 3 versículos habíamos visto nuestra condición antes de Cristo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que seguíamos la corriente de este mundo, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y agrega algo más el apóstol Pablo, que éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. Entonces esa es la condición en la que nos encontrábamos, hermanos. Y en el versículo 4 al 6 habíamos visto de que Pablo muestra el grande amor de Dios y la posición actual en la que nos encontrábamos, que por su grande amor y misericordia con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y de los versículos 7 al 10 habíamos visto el propósito de dicho evento, ¿verdad? De todo el plan redentor del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, ¿verdad? En Cristo Jesús, y que también las buenas obras que podamos hacer en este tiempo presente es porque Dios ya había preparado de antemano aquellas sendas de paz, de amor, de justicia, de amor, para que nosotros anduviésemos en ella, para que de esa manera llevemos frutos y gloria a nuestro Dios. Era lo que habíamos visto en la última sección, hermanos, en la última enseñanza. Y ahora vamos a ver versículo 11 al 22, de toda esta sección, en donde el apóstol Pablo habla en los primeros 2 versículos, el 11 y el 12, algo similar de lo que ya venía diciendo en el versículo 1 al 3, de la condición en la que nos encontrábamos. De los versículos 13 en adelante vemos el propósito de lo que Dios había hecho, pero ahora desde una mirada distinta. Pablo en los versículos del 1 al 10 contemplaba de individuos condenados a individuos redimidos individuales, de manera individual, de manera personal. Ahora Pablo contempla desde aquí a individuos salvados, pero formando una colectividad, es decir, la iglesia, de diferentes condiciones sociales y también culturas y también nacionalidades, como vamos a ver seguidamente, que era anteriormente, antes de Cristo, era una barrera, era una oposición que no se podía romper así. Y vamos a ver, dice el versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso está ahí, hermanos, que vamos a considerar la porción de esta oportunidad. Y podríamos poner como un tema principal o la idea central de lo que el apóstol Pablo quiere decirnos o nos quiere transmitir en esta porción es la reconciliación y la unidad en Cristo. Primeramente, como dijimos, en los primeros 10 versículos habíamos visto de que hemos sido reconciliados con Dios de manera individuales, como personas individuales, ¿verdad? De la salvación personal, ¿verdad? Porque la salvación es personal. Ahora vamos a contemplar esa salvación en los individuos, pero ahora formando una sociedad colectiva, como ya dije al principio. Y dice, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros. Y aquí el término, hermanos, por tanto, hace conexión con lo que viene diciendo, ¿verdad? Anteriormente, acordaos de que vosotros en otro tiempo. ¿Qué éramos en otro tiempo, hermano? Muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, en los primeros 3 versículos que habíamos considerado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, eso éramos antes de Cristo. Y Pablo dice, acuérdense de lo que ustedes eran antes de Cristo. Que dice, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y aquí un tema y un detalle muy importante a considerar, que para entender un poco la idea de lo que Pablo nos está queriendo decir, tendríamos que remontarnos al tiempo donde el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta y cómo era la sociedad, el mundo antiguo del primer siglo. Vemos que en la antigüedad, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, había varias barreras entre los hombres, varias barreras de separación. Y una de ellas era la cultura, la condición social, y principalmente 2 barreras fundamentales que impedía esto entre hombres y naciones, que era primeramente la esclavitud en aquel entonces. Recordemos que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo en aquel entonces, y principalmente el libro de los Efesios, estaba mayormente compuesto por personas gentiles y judías, pero mayormente gentiles. ¿Qué pasaba? Que había muchos esclavos que llegaban al conocimiento de la verdad, al Evangelio, y recibían al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero también había personas libres que recibían al Señor Jesucristo como su Salvador y pertenecía a la familia de Dios, verá que era la iglesia. Pero ¿qué pasaba? Aquellos esclavos que vivían en aquellos tiempos, había esa barrera entre su amo y el esclavo. El amo o la persona libre miraba al esclavo con indiferencia, como personas inferiores. Y también el esclavo, por otro lado, miraba a sus amos con amargura, con resentimiento, ¿verdad? Por el poco trato de humanidad que había en aquellos tiempos. Era la condición social que se vivía en aquellos tiempos. Era una barrera muy grande la que se vivía. La esclavitud era terrible en aquellos tiempos. Hoy en día podemos mirar atrás y mirar la historia, cómo era eso, y algo podemos entender, pero tratar de ponernos en la piel en aquellos tiempos era totalmente otra cosa, hermano. Era una de las barreras. Otra de las barreras era la barrera de los sexos. ¿En qué sentido? Entre hombres y mujeres. Y principalmente en la nación de Israel, los judíos. ¿Por qué? Porque las mujeres en aquellos tiempos no tenían prácticamente voz ni arte en aquellos tiempos. Era el hombre que dictaba todo. Es por eso que vemos en las oraciones de varios judíos que dicen que te doy gracias a Dios que no he nacido mujer, porque el judío tenía mayor preeminencia que la mujer. La mujer no tenía arte ni parte, no podía dar su elección o decidir algo.
era tratada un poco mejor nada más que los esclavos. Está al punto que era así el trato, hermanos, que un judío podía prestar su mujer a otro judío, a un amigo si quería. ¿Se imaginan? Y podemos algo ver eso en el Antiguo Testamento, de cómo vivían, ¿verdad? Los esclavos, los siervos de aquellos judíos, cómo vivían, ¿verdad? Recordemos nada más, por ejemplo, a Abraham cuando no pudo tener Raquel un hijo y le prestó a su esclava, a su sierva, para tener un hijo. La sierva no podía decidir nada, obedecía la palabra de sus amos. Pongo nada más a modo de ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Entonces eran unas grandes barreras que había en aquellos tiempos. Entonces vemos las grandes bendiciones ahora colaterales que vienen por medio del Evangelio a nuestra sociedad ahora. Que por medio de la introducción del Evangelio vemos la igualdad en todo estos sentidos. Pablo dice constantemente y dice en Gálatas que ya no hay siervos, ni esclavos, ni mujer, ni hombre, sino todos somos unos en Cristo, ¿verdad? Es la unidad, que somos coiguales en Cristo. No hay nivel de inferioridad o superioridad entre los hombres, sino todos somos iguales. Era una de las barreras que el Evangelio ha podido, digámosles, romper por medio de la obra de Cristo. Pero era una de las barreras que los judíos como nación, como pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos tenían la circuncisión como señal de parte de Dios, ¿verdad? En obediencia a Dios, que separaba al resto de las naciones, ¿verdad? De la humanidad. Por lo tanto, era un pueblo protegido por Dios, bendecido por Dios, ¿verdad? Y la circuncisión era una operación quirúrgica en el hombre o en el varón cuando nace. A los 8 días se le hacía esta operación quirúrgica en el hombre, ¿verdad? En sus miembros, ¿verdad? Como mandaba la ley de Moisés, al 8º día. Es por eso que Pablo dice, cuando leen Filipenses, dice circuncidado al 8º día. Y continúa ahí lo que él era, según la ley, según lo que la ley dictaba, ¿verdad? Que era el linaje de Benjamín, y etcétera, etcétera. Entonces, esa circuncisión marcaba la diferencia. Entonces, los gentiles no tenían arte ni parte. Eran marginados, eran aislados de todo lo que Dios proveía a su pueblo Israel como nación, ¿verdad? Entonces, por eso dice Pablo, vosotros los gentiles, ¿verdad? Hablando Pablo como el judío, dice, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, en cuanto a la naturaleza natural, dice, ¿verdad? Erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, lo que venimos diciendo, aquel acto de obediencia de señal hecha en el hombre. Entonces, esa era la condición. Éramos nosotros los gentiles aislados de lo que era perteneciente a Israel. No teníamos nada que ver. Pero no solo eso, hermanos. Ahora, en el versículo 12 nos muestra Pablo que aún viene siendo más tenebroso nuestra condición. Venía siendo más tenebroso, más espeluznante, podríamos decir. Sin esperanza. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nos da 5 factores que nos mostraban nuestra condición sin Cristo, sin Dios en el mundo. Primero, estábamos sin Cristo. No teníamos relación alguna con el Mesías prometido en Israel. No teníamos las promesas o los pactos de la ciudadanía de Israel. Los gentiles no poseían esto, no podían recibir. También vivíamos sin esperanza. Solamente vivíamos el día a día, podríamos decir. Los efesios de aquellos tiempos vivían solamente el día a día antes de Cristo, sin esperanza, sin un futuro ciertísimo, como Israel tenía como nación, como promesa que vendría un Mesías, vendría un Redentor a redimir a su pueblo y reinar con él. Eso el gentil no gozaba de esas bendiciones y no sabía qué significaba. Sin esperanza y aún más, hermano. Para completar dice, y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición, hermano. El vivir sin Dios en el mundo es vivir muertos en nuestros delitos y pecados. No tener vida. Entonces vivíamos sin Dios en el mundo. Como dijimos al principio y en la primera parte de la reunión, quizás algunos de los hombres, de las personas pueden decir, el que no tiene a Cristo aún, yo busco a Dios. Me voy de vez en cuando a las iglesias. Pero es mentira. Es para aplacar su conciencia. Porque el verdadero deseo de buscar a Dios no hay en el hombre, genuinamente. Es Dios que se acerca al hombre, mostrando su gracia, su compasión y manifestando
su amor y ofreciéndole la salvación de su alma. Es Dios que hace la obra. Es Dios que provee el medio de salvación a Cristo como medio, como remedio para el pecado. Entonces vivíamos sin Dios en el mundo, hermano. Qué espeluznante era nuestra condición, hermano, antes de Cristo. Y todo esto, nosotros pasábamos por esto, hermano. Éramos en esta condición. Ninguno de nosotros, creo que ninguno de aquí es judío de nacimiento. Todos somos gentiles. Entonces, todas estas condiciones que Pablo está diciendo acá era caracterizada por nosotros. Que vivíamos sin Cristo y sin Dios en el mundo, sin esperanza. Pero ahora Pablo nos muestra nuestra condición actual, ahora también en contraste lo que éramos sin Cristo. Ahora Pablo viene diciendo en el versículo 13 en adelante, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo introduce ahora el contraste, como veníamos viendo en el versículo 4 del mismo capítulo, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, la misma idea ahora Pablo introduce, pero en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, dice, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, el momento que los hermanos de Éfesos habían escuchado el mensaje de salvación, que estaban lejos de las promesas que por medio del Evangelio había llegado, también de la misma manera nosotros, hermanos. Cuando hemos recibido el mensaje de salvación, hemos sido hechos cercanos por medio del Evangelio, al recibir, al aceptar aquel glorioso mensaje, de reconocer nuestra condición de pecador y que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, la obra de redención que quita el pecado, aquella pared de separación que nos condenaba y nos conducía a la condenación eterna, sin remedio alguno, hermano. Esa era nuestra condición. Pero ahora en Cristo tenemos esa cercanía. Y agrega algo más, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ahora es muy distinto, hermanos, la paz que pronuncia el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 14 y la paz que Pablo nos está diciendo acá. La paz que el Señor estaba diciendo era la paz en el mundo, de vivir en paz, en verdadera paz, sin tener esa esperanza o que descanse su esperanza en el mundo, sino que descanse su esperanza en el Señor. Es esa paz cotidiana que el Señor estaba diciendo, yo doy paz, pero no como el mundo la da, esa verdadera paz, esa paz genuina. Pero aquí está hablando de la paz posicional, como habíamos visto en Romanos capítulo 5, el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque Él es nuestra paz. No solamente que por medio de su sangre quitó el pecado, sino que Él como persona, su persona es el objeto de nuestra paz, es el objeto de nuestra salvación. No solamente podemos mirar la obra que ha hecho, que es la obra de redención, sino que su persona es el objeto de salvación, la cual hemos recibido. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿a qué pared estaba hablando Pablo? Como dijimos, un hermano dice que podría ser que se está refiriendo a aquella pared que estaba en Jerusalén, en el templo, que dividía, que los gentiles no podían traspasar aquella pared y pasar al patio del templo, que era sagrado, que solamente los judíos podían pasar. Y que si aquel gentil traspasaba voluntariamente era pena de muerte. Nada más para graficar un poco la separación que había en aquellos tiempos, ¿verdad? La indiferencia entre condiciones sociales y condiciones nacionales, ¿verdad? Que los gentiles eran considerados inmundos. Es más, los judíos consideraban a los gentiles como perros, eran inmundos. ¿Se acuerdan cuando el Señor habla de que cuando aquella mujer gentil se acerca al Señor y le pide misericordia, y el Señor le dice, no es bueno que el pan sea echado a los perrillos, sino que es para los hijos? Y la mujer, mostrando una fe genuina hacia el Señor, dice, sí, aceptaba su condición de pecadora, en esa condición que se encontraba, pero respondió la mujer,
Sí, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos, que caen la migaja. Y el Señor se asombra, dice, os digo en verdad que no he encontrado tanta fe como esta mujer. Y la mujer recibió lo que había pedido en el Señor, la sanidad que estaba pidiendo. Entonces vemos, hermanos, cómo los judíos tenían un concepto de los gentiles, que eran impuros, eran inmundos. Es tanto así que recuerdan cuando habíamos estudiado el Evangelio de Mateo, cuando los fariseos y escribas llevaron al Señor atados, ¿verdad?, con cadenas ante Poncio Pilato. Habíamos visto de que los sacerdotes no querían entrar en el patio de Pilatos, en su residencia, porque consideraban inmundo, no podían tener relación alguna entre gentiles y judíos, porque se consideraban ceremonialmente inmundos. Y los sacerdotes no querían en aquel entonces cometer ese pecado de ser inmundos ceremonialmente, porque esa noche querían participar de la Pascua. ¿Recuerdan? Entonces, ignorando que estaban cometiendo un peor pecado, entregando al Mesías, al rey de los judíos. Entonces vemos la terrible separación que había entre judíos y gentiles, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace, hermanos? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, de judíos y gentiles ahora, por medio de la obra de expiación, hace esa obra de reconciliación. Primeramente, vertical, del hombre con Dios, como habíamos visto en los primeros 10 versículos, de la paz con Dios, pero ahora de manera horizontal, entre hombres, entre naciones, que Él es nuestra paz y ha derribado esa pared intermedia de separación. Esa pared que había, que dividía a los judíos de los gentiles. Es tanto así que me lleva a la mente a pensar cuando Pedro, el libro de los Hechos, cuando iba a visitar a aquel centurión, ¿verdad?, que recibió la visión y pidió ayuda, Pedro fue y no quería entrar en aquel lugar, porque era lugar gentiles, era una casa gentil. Y cuando Pedro vuelve y se reúne con los otros apóstoles, les reclamaron, ¿por qué entró en una casa gentil? Y vemos lo que sucede ahí, que dice que, ¿verdad?, que Dios ha hecho maravillas y que también el Evangelio se ha expandido a los gentiles. Y vio la obra, ¿verdad?, en aquel centurión que recibió, ¿verdad?, la salvación y toda su casa. Entonces vemos, hermanos, la barrera de separación que se rompe ahora por medio del mensaje del Evangelio, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared que había, esas divisiones que había entre hombres, ahora dice que por medio de la obra de Cristo, por la sangre de Cristo, es derribado. Ya no hay barrera de separación. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, que por medio de su sacrificio y de ser colgado en aquella cruz, el Señor recibe el juicio y el peso que la ley exigía, el castigo por el pecado, el Señor recibe en su cuerpo, siendo así hecho pecado por nosotros, ofrenda por el pecado, y de esa manera cumpliendo la ley, Pablo nos dice también, y el escritor de los Hebreos dice que ha quitado el viejo pacto y ha establecido un nuevo pacto, que es en su sangre, que es mediador de un nuevo pacto ahora, y que en su carne abole o destruye las enemistades de la ley, lo que la ley producía. Es decir, el judío se jactaba que tenía la ley de Dios, la ley de Moisés, y se creía superior a los demás. Es de tanto así que discriminaba a los gentiles. Por lo tanto, también los gentiles respondían con hostilidad, con resentimiento y con agresiones. Pero ¿qué pasaba? Dice Pablo ahora, que eso es ahora derribado. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Las ordenanzas que exigía la ley de Moisés era la separación, ¿verdad?, de alimentos, de costumbres, de hacer cosas de los judíos entre gentiles. Entonces era una división total en esa condición. Pero ahora dice, aboliendo en su carne las enemistades de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, en Cristo Jesús. Es decir, en Cristo, para crear en Cristo mismo, de los dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, en Cristo somos nuevas criaturas. Pablo dice en 2 Corintios 5, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Entonces, el Señor, por medio de su carne y su sacrificio y derramamiento de su sangre, hace la paz. Vemos que en el versículo 14, Él es nuestra paz. En el versículo 15 dice que Él vino a hacer la paz. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es decir, hermanos, tanto como judíos y gentiles, ya no había esa diferencia. Ahora se rompe esa diferencia y es solamente uno en Cristo. Y esto solamente se puede lograr cuando judíos reciben al Mesías como su Rey, su Redentor, su Salvador, y gentil recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Qué se forma? Se forma un solo y nuevo hombre que es la iglesia, la esposa del Cordero. Recuerdan que habíamos visto en el capítulo 1 las grandes bendiciones que tenemos como iglesia en Cristo, las cuales reinaremos por la eternidad y ocuparemos un lugar especial en los cielos porque somos la esposa del Cordero. Ningún santo del Antiguo Testamento disfruta de estas bendiciones que nosotros gozamos como iglesia, hermanos, que somos ahora esposa del Cordero. Es por eso que mediante la cruz somos reconciliados con Dios, que de ambos pueblos, dice, hizo un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, que ahora somos unos en Cristo. No hay diferencia, no hay esclavos ni libres, no hay diferencia de sexos, que uno es más superior y otro es inferior, sino somos coiguales en Cristo y somos coherederos con Cristo. Detalle importante también a aclarar que lo que el apóstol Pablo está diciendo no es que lo que ahora viene o lo que sucede en Cristo, por la obra de Cristo, es la continuación del verdadero Israel. No. Israel como nación es el pueblo escogido terrenalmente por Dios. Pero la iglesia es una entidad viviente, comunidad de salvos cristianos que conforman un solo cuerpo en Cristo, que es totalmente un pueblo celestial. Israel como pueblo terrenal tiene sus promesas terrenales. Es de suma importancia no mezclar estas verdades, porque las dos verdades fundamentales están en las Escrituras, que Israel como nación es el pueblo de Dios, escogido, hasta hoy en día, aun si el pueblo de Israel como nación está enemistada, pero Dios preserva a su pueblo, guarda a su pueblo. Podemos contemplar hoy en día en la actualidad, hermano, cómo está la nación de Israel y alrededores, todo el conflicto que hay en esos lugares, pero Israel está ahí, porque es protegido y guardado por Dios. Pero la iglesia es una entidad viviente, es una comunidad de salvos, es un organismo vivo. La iglesia no es este templo, este salón, este edificio. La iglesia somos nosotros, cada uno de los salvados, los redimidos, conformamos la iglesia y una comunidad cristiana. Es lo que venimos diciendo al principio. Primeramente Dios salva a individuos de manera individual, pero ahora el objetivo de Dios, el propósito de Dios es formar un pueblo celestial, un pueblo suyo, celoso de buenas obras, de tener un sacerdocio santo, dice el apóstol Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y hemos sido adquiridos por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Por eso dice que por medio de la cruz hemos sido reconciliados, que ahora que de ambos pueblos, ya sea judío, griego, gentil, sea quien sea, es introducido por medio de la fe, arrepentimiento y fe, es introducido en la iglesia y forma parte de esa familia celestial. Versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, el Señor cuando vino en su ministerio terrenal, cuando vino a este mundo, vino a anunciar las buenas nuevas a su pueblo terrenal Israel. Y es más, a su discípulo le exigió que no saliesen de los contornos de Israel, que primeramente vayan a las ovejas perdidas de Israel, a anunciar el mensaje, que el reino de los cielos se había acercado, que el Mesías prometido estaba presente. Pero ¿qué pasó? Que después de la obra de redención, después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor, Dios comisiona ahora. Y leemos en Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa barrera se rompe, hermanos. Esa barrera de separación que habías se abre ahora. Y el mensaje de salvación es disponible para todo el mundo. Porque la obra de sacrificio es para todo el mundo, por toda la humanidad.
no solamente por el remanente de Israel, sino por todas las naciones, por todas criaturas que reciben y creen el mensaje de salvación, es introducido en aquel organismo vivo que es la iglesia. Entonces vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, versículo 14 nos dice que Él es nuestra paz. El versículo 15, que Él hizo la paz. Y ahora dice que Él vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y es esa buenas nuevas de paz, su propia persona y lo que Él ha hecho, hermanos. Es extraordinario, hermanos, contemplar todos los aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente quedamos maravillados y asombrados por lo que Él es y lo que ha hecho, hermanos. Verdaderamente, sin nosotros merecer nada, el Señor hizo todo, hermanos. En lugar de merecer condenación, nos ha otorgado salvación y vida eterna, perdonándonos todos nuestros pecados. Y versículo 18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y es interesante, hermanos, porque vemos en este solo versículo involucrado a la Trinidad. Por medio de Él, ¿quién? El Señor Jesucristo. Tenemos entrada por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. Es decir, que por medio de la obra de redención, la obra del Señor Jesucristo, y como nos dice Hebreos capítulo 10, de que por medio de su sangre y de su carne, que Él abrió el camino nuevo y vivo, y podemos entrar en el lugar santísimo ahora, a la presencia del Padre, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá, que por medio del Señor Jesucristo, los unos y los otros, tanto judíos y gentiles, que formamos ahora la iglesia, el pueblo celestial de Dios, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto era imposible, hermano, antiguamente. Esto no existía. Los santos del Antiguo Testamento no gozaban de estos privilegios. Ningún santo del Antiguo Testamento podría llamar a Dios Padre. Solamente Jehová de los ejércitos, o Elohim, o Yahvé. Ni David llama a Jehová Padre. Pero qué privilegio la nuestra, hermanos. Cuando el mismo Señor resucita y se encuentra con María, cuando sale del sepulcro y le dice, quiero que leamos, hermanos, Juan, capítulo 19, si no me equivoco, del Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 17 dice, Juan 20, 17, perdón. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué grande privilegio, hermanos, tenemos cada uno de los salvados y que pertenecemos ahora a la iglesia de Cristo. Esto no era posible antiguamente, que un judío pudiese llamar Padre a Dios, y gentiles mucho menos, porque ni siquiera tenía noción que había un Dios vivo y verdadero. Cada uno adoraba a sus propios dioses, sus propias estatuas, creyendo que hacían lo bueno. Pero sabemos que Dios ha dejado la conciencia en el individuo, tanto como judíos gentiles, que demostraba que había un Dios vivo y verdadero, por medio de la conciencia y por medio de la creación misma. Es por eso que el hombre no tiene excusa delante de Dios, ya sea judío o gentil, no tiene excusa para ignorar la existencia de un ser supremo y divino, un Dios creador. Es por eso que dice, volviendo a Efesios, dice que por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verdaderamente, hermanos, cuando dimensionamos verdaderamente lo que significa, empezamos a profundizar, creo que hay momentos que nos eriza la piel. No sé si a mí solamente me sucede o también a ustedes, hermanos, pero las grandes maravillas y privilegios que tenemos, hermanos, ya en la actualidad, y ni siquiera imaginarnos lo que nos espera en los cielos, que estaremos sentados al lado del Cordero, celebrando las bodas, y la multitud de millones, pero la iglesia tiene su especial tesoro con Cristo, porque Él pagó con su preciosa sangre, compró con su preciosa sangre a su esposa, que es la iglesia.
Dice versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo. Es decir, aquel gentil que era extranjero y ajeno a los pactos de la promesa que Dios había dado a su pueblo Israel, ahora somos partícipes y somos cercanos y tenemos esos privilegios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Dice, sino que también somos conciudadanos de los santos. Tenemos participación con los santos. Así como los santos del Antiguo Testamento y los santos ahora de todos los tiempos, que van formando ahora este cuerpo, este templo, esta iglesia que es viva, vamos formando y somos introducidos en ella. Y Pablo también dice que somos miembros de la familia de Dios. Pablo utiliza acá una ilustración bastante gráfica de familia. Así como cada uno tenemos familia, nos conocemos cada uno dentro de la familia. Nos conocemos nuestros caracteres, nuestras condiciones, nuestras reacciones, nuestras actitudes, todo. Aun cuando nuestro semblante está bajo o está diferente, nuestra familia nos conoce, nos identifica. De la misma manera, Pablo está queriendo ilustrarnos acá que somos conciudadanos de los santos y somos familia de Dios. Y así como asamblea local, somos familia de Dios. Si bien pertenecemos cada uno a diferentes clases sociales, condiciones sociales, pero eso no impide que seamos familia, que nos conozcamos y podamos verdaderamente interactuar los unos con los otros. Así como nosotros nos interactuamos como familias, entre hermanos, de familia de sangre, y muchas veces inclusive, un ejemplo sencillo, cuando entre hermanos de sangre no nos llevamos bien entre caracteres, por ejemplo, pero igual seguimos siendo hermanos. Eso no quita. De la misma manera pasa en la iglesia. Por más que tenemos a veces temperamentos diferentes, actitudes diferentes, pero seguimos siendo familia de Dios. Y es el deber de cada uno, de manera individual y colectiva, llevar esa labor de ser familia de Dios y sobrellevarnos los unos a los otros. Es por eso que Pablo va a decir seguidamente en los otros capítulos de que nos soportemos unos a otros, nos sobrellevemos unos a otros, nos estimemos unos a otros. Es ahí constantemente la exhortación, porque es por eso el propósito de la iglesia, de que si bien aún tenemos la antigua naturaleza pecaminosa que está ahí y que le gusta lo corrompido, lo perverso, pero también está la nueva naturaleza que está ahí dentro de nosotros. Y es deber de cada uno, deber de cada salvado, alimentar y fortalecer por medio de la palabra. Es por eso que es indispensable, hermano. ¿Y cómo podemos alimentar, fortalecer esta unidad, esta relación? Dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es la base fundamental de nuestra redención, de todo este edificio, de ser familia de Dios, es la piedra principal, Jesucristo mismo. Eso está fuera de discusión, eso es clave. Pero sí edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Lo que los apóstoles han escrito para nuestra enseñanza, para nuestro provecho, para nuestra instrucción, es de bendición y de provecho para nuestras vidas espirituales, para que de esa manera podamos conducirnos unos a otros y alentarnos unos a otros, siendo la principal piedra, el modelo, el ejemplo supremo y sublime es Jesucristo mismo. Ahora, algunos estudiosos de las Escrituras hacen referencia a lo que es la piedra principal del ángulo, y les quiero mencionar algunas citas. Dice, generalmente pensamos en la piedra principal del ángulo como aquello que se encuentra en la parte inferior delantera de un edificio, sosteniendo todo el edificio, la estructura. En ese sentido también es un tipo del Señor, que por cuanto unen las paredes, sostienen toda la estructura, puede haber sugerencia de unión entre judíos y gentiles, lo que venimos diciendo, ¿verdad?, que conforman la iglesia en él.
Otro también dice que se refiere a la piedra clave de un arco, que esta piedra ocupa el lugar más alto de aquel arco que sostiene toda la estructura. Por lo tanto, también así es Cristo la cabeza de la iglesia, que sostiene todo, que Él es el singular, el preeminente, el indispensable en la iglesia. También se entiende como la piedra principal, como la piedra culminante de una pirámide, que aquella principal piedra o aquella piedra final que se agrega es la que da forma y diseño a toda la estructura. De la misma manera, también el Señor es la piedra fundamental y la piedra principal de aquella pirámide, que resalta su gloria, que la iglesia debe resaltar su gloria. De la misma manera, cumple la función de piedra principal del ángulo. Llegando a la parte ya final, hermanos, versículo 21 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, ahora Pablo utiliza la figura de un edificio. Como venimos diciendo, no es un edificio inanimado, sino es un edificio vivo. Y este edificio va creciendo con la incorporación de piedras vivas que van recibiendo el mensaje de salvación, se va incorporando a este edificio, a la familia de Dios, para ser, dice, un templo santo, porque se va creciendo. Es decir, cada piedra viva que pasa de muerte a vida, ahora pasa a ser una piedra viva y pasa a ser una pieza fundamental y clave en aquel edificio que Dios coloca. Es por eso también, hermanos, no está de más decir que cuando un salvado se incorpora a una asamblea local, también Dios pone a esa persona como salvado en una asamblea local para cumplir una función específica, para hacer provecho, para ser piedra viva, para ser edificados juntamente los unos a los otros. Es por eso la exhortación de Pablo, de edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, que somos cuerpo, somos miembros los unos a los otros. Y la función de cada piedra viva es de, perdón, hermano, de ser un templo santo. Téngame paciencia. Entonces, hermano, cerrando ya. Me va jugando una mala pasada en la garganta. Dice, cerrando ya, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que somos edificados en Cristo para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que todos los salvados somos ahora un templo de Dios y somos morada de Dios. Pablo también dice que en 1 Corintios 6, de que somos templo de Dios, somos comprados por precio. Entonces vemos, hermanos, que la iglesia es morada de Dios aquí en la tierra y es la única entidad viviente que Dios hace su manifestación visible en este mundo. La iglesia, cuando se reúne la iglesia, es cuando el Señor está en medio de su pueblo, manifestando su gloria y su poder a toda criatura. Es por eso, hermanos, que cuando nos reunimos con la iglesia, no es poca cosa, hermano. Es Dios mismo que está en medio nuestro, recibiendo nuestra adoración, nuestra alabanza. Entonces es de gran solemnidad estar en suma reverencia, en humillación, en humildad, cuando la iglesia está reunida. Porque somos templo santo en el Señor. Es decir, el Señor es la fuente de santidad. El Señor es la fuente de santidad. De que somos santos, edificados, somos edificio de Dios y somos morada de Dios.
Antiguamente, la morada de Dios se manifestaba solamente en el templo, en Jerusalén. En ninguna otra parte del mundo Dios se manifestaba y mostraba su gloria. Ahora Dios muestra su manifestación por medio de la iglesia, de su iglesia. Ahora, hermanos, como aplicación de lo que implica y lo que vamos entendiendo que es algo sumamente sagrado la iglesia, sumamente importante la función que cumple en este mundo y que ha rompido todas esas barreras de separación por medio del mensaje del Evangelio y la obra de la cruz, que ya no hay judíos ni gentiles, sino que solamente un solo pueblo. Como aplicación, hermanos, para preguntarnos, Pablo nos habla en Éfeso como la iglesia universal, pero siendo más específico, ¿qué tanto amamos a la iglesia nosotros, como asamblea local, en el lugar donde Cristo nos ha puesto? Segundo, ¿qué estás haciendo, mi hermano y mi hermana, por esta iglesia para que siga creciendo? ¿Qué estás haciendo para que tu iglesia pueda llevar a cabo sus ministerios? También, ¿qué vas a hacer con tus dones espirituales para que la iglesia siga creciendo? Es decir, ejercitar los dones para que de esa manera podamos edificarnos unos a los otros. ¿Qué cosas estamos dejando de hacer? Porque hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que tenemos que dejar de hacer para que la iglesia no sea marchitada por culpa de nuestro testimonio. Entonces es imperativo, hermanos, que entendiendo qué es la iglesia y como asamblea local, verdaderamente cumple una función muy importante. Y cada uno de los miembros componen esto, que somos morada de Dios, templo de Dios, edificio de Dios, familia de Dios. Ahora, también es algo muy importante que entendamos de que así como Cristo derribó esas paredes de separación que los hombres han hecho a través de la historia, también nosotros, hermanos, nos toca de no hacer paredes de separación entre familias, entre cristianos. Es decir, porque un hermano no me agrada o no me cae bien, ya no me relaciono con esa persona, estoy formando una pared de separación que Cristo ya había derribado en la obra de la cruz. Si yo me alejo de la comunidad de los cristianos, estoy armando una barrera de separación, hermanos. Una barrera de separación de que yo, amando más mi egoísmo, mis intereses, estoy formando una pared de separación que Cristo ha derribado. Porque la función principal de la iglesia es tener esa confraternidad de familia de Dios, de llevarnos los unos a los otros, de crecer. Es ahí por eso la figura del edificio, la figura de un templo, para que de esa manera podamos verdaderamente cumplir la función de qué es la iglesia, de llevar la gloria de Dios, de tener la gloria de Dios presente en este mundo, de que los hombres que aún no conocen al Señor, a Dios, puedan ver en la iglesia, y puntualmente como asamblea local, verdaderamente, que un grupo de redimidos se reúnen aquí para alabar y glorificar al Dios vivo y verdadero. Entonces, hermanos, hasta aquí el mensaje por esta oportunidad. Voy a pedir a mi hermano Fernando que pueda terminar con una oración. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más porque hemos podido oír tu palabra. Te agradecemos porque tu palabra siempre sirve para nosotros de instrucción. Te rogamos, Señor, que este tema tan importante con la iglesia que se ha hablado para ser llevado a la práctica por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que podamos ser siempre constantes, que podamos crecer siempre en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que la iglesia pueda seguir desarrollándose en este lugar y en todo lugar tu palabra. Te agradecemos por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.